La atalaya. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 21 al 27 de octubre. Queremos saber tu opinión, así que deja tu comentario, comparte el vídeo por WhatsApp y dale like. Párrafo 1. Pregunta. ¿Cuál es el deseo de Jehová? La decisión más importante que puede tomar una persona es la de dedicarse a Jehová y llegar a ser parte de su familia. De hecho, Jehová desea que todo el mundo tome esa decisión. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué quiere Jehová que hagan quienes han cometido un pecado grave y no se han arrepentido? Si no se arrepiente, se le debe sacar de la congregación. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué veremos en este artículo? Jehová quiere que imitemos su manera de ver los pecados y a quienes cometen pecados graves. Este artículo nos ayudará a lograrlo. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué estaba pasando en la congregación de Corinto? Durante su tercer viaje misionero, Pablo se enteró de algo terrible que estaba sucediendo en la recién formada congregación de Corinto. Un cristiano estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué le escribió Pablo a la congregación y qué quiso decir? Pablo les escribió por inspiración que debían sacar de la congregación al pecador que no se había arrepentido. Así que Pablo quiso decir que los hermanos de la congregación no debían socializar con aquel hombre. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué efecto tuvo la carta de Pablo en la congregación y en el pecador? Al cabo de un tiempo, Tito le dio una buenísima noticia. Habían reaccionado bien y habían seguido las instrucciones del apóstol. Además, algún tiempo después de que Pablo enviara su carta, aquel hombre se arrepintió. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué se logró al sacar de la congregación al pecador? En otras palabras, la disciplina había cumplido su objetivo, llevar a aquel hombre al arrepentimiento. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué le dijo luego Pablo a la congregación? Deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo. Y añadió, les aconsejo que le confirmen que lo aman. Párrafo 9. Pregunta. ¿Por qué es posible que a algunos les costara perdonar al pecador que se había arrepentido? Al fin y al cabo, sus acciones habían perjudicado a la congregación en conjunto y tal vez habían herido a algunos hermanos en particular. Párrafos 10 y 11. Pregunta. Si los ancianos se hubieran negado a perdonar al pecador arrepentido, ¿qué podría haber pasado? El pecador arrepentido podría haberse sentido abrumado por estar demasiado triste. Podría haber pensado que era un caso perdido o incluso haber dejado de esforzarse por reparar su amistad con Jehová. Párrafo 12. Pregunta. ¿Cómo podía la congregación imitar a Jehová? Entonces, ¿cómo podía la congregación de Corinto imitar a Jehová y no a Satanás? Tratando a los pecadores arrepentidos, igual que los trata Jehová. Párrafo 13. Pregunta. ¿Por qué era la decisión correcta readmitir a aquel hombre? Para imitar a Jehová, la congregación de Corinto tenía que recibir al hombre arrepentido con los brazos abiertos y mostrarle cuánto lo querían. Párrafos 14 y 15. Pregunta. ¿Qué nos enseña la manera como se trató este caso de un pecado grave en la congregación de Corinto? Esto nos enseña que Dios no tolera los pecados graves en su pueblo. Algunos piensan que, como Él es misericordioso, permite que una persona que no se ha arrepentido siga formando parte de la congregación. Pero eso no es cierto. Jehová sí es misericordioso, pero no es permisivo, ni rebaja sus normas. Párrafo 16. Pregunta. ¿Qué siente usted por Jehová al meditar en cómo se trató el caso de ese pecado grave en Corinto? Repasar el ejemplo de la congregación de Corinto nos ha ayudado a ver el amor, la justicia y la rectitud de Jehová. ¿Verdad que esas cualidades de nuestro Dios refuerzan nuestro deseo de alabarlo? Párrafo 17. Pregunta. Que analizaremos en los siguientes artículos.
¿Y qué sucede hoy en día? Si alguien comete un pecado grave, ¿cómo pueden los ancianos imitar el amor de Jehová y ayudar a la persona a arrepentirse? ¿Y cómo deberíamos reaccionar si los ancianos deciden sacar a alguien de la congregación o readmitirlo? Analizaremos esas preguntas en los siguientes artículos. ¿Qué respondería? ¿Cuál es el deseo de Jehová para todas las personas? Cuando un hombre de Corinto no se arrepintió del pecado que había cometido, ¿qué le dijo Pablo a la congregación? Cuando el pecador se arrepintió, ¿qué instrucciones les dio Pablo a los cristianos de Corinto?